ver con el manejo de esas tareas en el aula, qué tipo de actuaciones se pueden generar para gestionar el aula de matemáticas. Y finalmente, pues, creo que seremos capaces de generar muchas más preguntas que respuestas. Es decir, que dejaremos muchos más interrogantes abiertos que los que cerraremos, lo cual me parece muy interesante. Fíjense, aquí en España, en el caso español, la noción de competencia apareció en el currículum en 2006 como una noción que organizaba la propia noción de currículum y apenas estamos estrenando ahora otra nueva ley educativa y esa noción sigue ahí organizando el currículum de matemáticas. Seguramente ustedes habrán leído mucho, habrán leído diferentes facetas, diferentes aproximaciones, diferentes definiciones de lo que es la competencia matemática y yo no quiero aquí sentar cátedra, no quiero dejar muy claro y sin equívoco lo que significa, sino que lo que me interesa es destacar algunas facetas de esa noción que son comúnmente aceptadas en muchas de esas definiciones, es decir, señalar cuáles son sus ideas claves. Por competencia, de una manera genérica, se refieren a todos aquellos procesos cognitivos que un escolar puede movilizar a partir de lo que sabe y de lo que sabe hacer cuando se enfrenta a una serie de situaciones o problemas que pueden estar en varios contextos. Todos estos procesos muestran la riqueza que tiene esta disciplina, en términos de que nos permite entender, interpretar y resolver muchos de los fenómenos que vemos a nuestro alrededor. De tal manera que su interés no es solo el carácter formal y estructural que tiene, sino que su ámbito de aplicación la enriquece aún más. El ser competente en cualquier disciplina, en particular en el caso de las matemáticas, no es algo que se consiga en un espacio corto de tiempo, no es algo que se consigue con motivo de trabajar expresamente un tema o con acabar un curso y empezar otro, sino que tiene una perspectiva a largo plazo y que además involucra que no solo se desarrolle uno en el ámbito de la matemática, sino también en otras disciplinas. Otra idea recurrente en diferentes acercamientos a la noción de competencia matemática es que su desarrollo se puede mostrar, se puede valorar cuando se abordan tareas lo suficientemente elaboradas y en situaciones lo suficientemente amplias, que en algunos casos permiten dar respuesta a problemas que no son del todo convencionales. Es decir, se hace visible cuando uno es capaz de hacer. La competencia matemática no se centra tanto en las matemáticas que tú sabes, sino con el modo en que usas eso que sabes para dar respuesta a una variedad de situaciones, cuestiones y fenómenos. Esta noción de tarea la vamos a usar en toda la sesión de hoy. Y sí me gustaría acotar en cierto nivel a qué me estoy refiriendo para que podamos entender las cosas y compartir las cosas que estamos diciendo. Yo uso el término tarea de una manera muy amplia. Ustedes saben que se puede decir que a los niños se les pone una tarea, se les pone una actividad, se les pone un problema, se les pone un ejercicio. Se puede decir de muchas maneras, pero a mí me gustaría todas ellas enmarcarlas dentro de esa noción de tarea. De tal manera que tarea va a ser cualquier demanda que el profesor le plantea, le propone a los alumnos y en los que estos tienen que responder desde su conocimiento y desde sus habilidades de las matemáticas. Es decir, que un ejercicio para que los estudiantes practiquen, que el profesor le pone en clase para que los alumnos lo hagan, pues es un ejemplo de tarea. Pero si en vez de un ejercicio para practicar un algoritmo es un problema un poco más abierto, pues eso también es una tarea. O cuando el profesor lanza una pregunta en clase y algún alumno levanta la mano, pues también está planteando una tarea. Una cuestión importante es que yo siempre me voy a referir a aquellas tareas que persiguen una cierta finalidad, que no son arbitrarias. Y por lo general,
un profesor en el aula va generando un cierto aprendizaje, de una manera general, entendiendo esa noción de aprendizaje, o persigue una valoración de ese aprendizaje, es decir, una evaluación. Las tareas, aquellas demandas que le exige el profesor a un alumno siempre tienen que tener alguna intencionalidad, siempre han de perseguir algo, nunca suelen ser arbitrarias. Aun cuando sea una tarea para introducir un tema de motivación, pues esa es la finalidad, motivar. Pero no tiene sentido que un profesor le plantee a sus estudiantes problemas pues, para acabar la hora de clase o para que ellos se entretengan. Pues eso tiene poco sentido. Siempre se le puede dar una orientación acorde con las finalidades que se persiguen. En mucha literatura de educación matemática, ustedes habrán visto que se puede hablar de tareas que son rutinarias o no rutinarias. En otros términos, de ejercicios y problemas. Es decir, tareas más vinculadas al entorno escolar, las típicas tareas que se abordan generalmente en un aula de matemáticas o aquellas que son un poco más elaboradas o un poco más amplias. En el caso de la competencia matemática, pues uno es competente en matemáticas cuando es capaz de afrontar este tipo de tareas sin importar que sean rutinarias o no lo sean y en una variedad de situaciones y contextos. Aquí les pongo un ejemplo. La letra está pequeñita, no sé cómo lo verán, pero básicamente habla de dos amigos, uno de Sydney y otro de Alemania, de Berlín, en Alemania, que se comunican habitualmente usando el chat. Y claro, para hablar por un chat, pues tienen que conectarse a la misma hora. Para buscar una hora a la que pueden chatear, uno de ellos buscó un mapa horario mundial en Internet y encontró que cuando en Berlín son las 1 de la madrugada, en Sydney son las 10 de la mañana. El enunciado del problema sigue y dice: estos dos amigos no pueden chatear entre las 9 de la mañana y las 4:30 de la tarde de sus respectivas horas locales porque tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana de sus respectivas horas locales porque están durmiendo. ¿A qué horas podrían chatear Mark y Hans, estos dos amigos? Escribe la hora de cada uno en su correspondiente país. Esta es una tarea no rutinaria. Estos no son el tipo de tareas que habitualmente se plantean en el aula. Lo que no podemos negar es que para resolver esta tarea uno tiene que conocer muchas nociones matemáticas. Tiene que ver con conocimiento del tiempo. Tiene que ver con conocimiento de las unidades con las que se mide el tiempo, de conversión y de cálculo con esas unidades. Este ítem está sacado de la evaluación que se hizo en PISA en 2003 centrada en matemáticas. Ejemplo de tarea no rutinaria. Ejemplo de tarea rutinaria, pues aquellas listas y listas de cálculos que aparecen en muchos libros, que aparecen en muchas cartillas o cuadernos de repaso, en los que se pide que los niños pues sean competentes, sean habilidosos en los cálculos de operaciones aritméticas y para ello tienen que hacer muchas operaciones. O sea, tiene un carácter muy rutinario el realizar operaciones mediante el algoritmo tradicional. ¿Con qué criterios puede un profesor diseñar o seleccionar tareas? Verán ustedes que a lo largo de la charla siempre manejo esos dos términos en relación con las tareas, diseño y selección. Y detrás de esas palabras, pues hay una idea, y es que yo no creo que el profesor tenga necesariamente que inventarse o tenga él que pensar, que tenga que diseñar todas las tareas que le propone a sus alumnos. En ocasiones el ejercicio de la planificación pasa por el diseño, el propio diseño, pero en otros casos pasa por seleccionar de lo que ya hay qué es lo que me interesa. Y para un caso y en otro, pues es importante disponer de unos criterios que le permitan dar solidez y coherencia a lo que uno está haciendo. Por eso hablo siempre de diseño y selección. A veces se le puede ocurrir a uno hacer algún problema, pero otras veces pues ve lo que aparece en un libro, ve lo que aparece en internet, ve lo que ha hecho un colega en otra clase y eso lo adapta, lo reacomoda y lo estudia y lo plantea en términos de sus alumnos. En los trabajos de didáctica general es relativamente sencillo encontrar muchos criterios y recomendaciones para el diseño y la selección de tareas en el aula. Y se brinda un gran número de características óptimas que las tareas deberían
satisfacer para lograr un aprendizaje significativo. Pero lo cierto es que la propia especificidad que tiene la matemática hace imprescindible pensar sobre esas tareas desde el punto de vista particular de esta disciplina. Y por eso los criterios que les presento, los criterios que quiero compartir con ustedes, pues tienen esa concreción en la matemática. ¿En qué características puede poner su atención un profesor cuando seleccione tareas matemáticas para sus escolares? Y recuerden el ámbito amplio de la noción de tarea. Pues que las matemáticas sean sólidas y coherentes. Y ahora entraremos un poquito más en estos apartados. En enfatizar las relaciones entre diferentes formas de representación. En que las situaciones sean significativas. En el que estén claramente definidas, que de eso hemos hablado antes, las expectativas de aprendizaje que se persiguen. Que pueden perseguir unos objetivos concretos, pero que también tienen que dar forma a esa noción de competencia que organiza la finalidad del currículum de muchos países. Y además tienen que abordar cuestiones de diferente complejidad para atender desde la diversidad a los alumnos con menor o mayor nivel de competencia. Veamos un poquito más dentro de cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de que le estamos dando a las matemáticas un carácter de solidez y coherencia, pues básicamente cuando somos capaces de promover una relación significativa entre lo conceptual y lo procedimental de nuestra disciplina, y cuando somos capaces de seleccionar y enfatizar cuáles son realmente las propiedades relevantes de esos conceptos y procedimientos matemáticos. Y les pongo un ejemplo. Si uno entiende que saber sumar consiste en aplicar de manera correcta el algoritmo tradicional, pues en su planificación docente, su actuación docente, dedicará a eso mucho más tiempo que a otra cosa. De tal manera que nos podremos encontrar que cuando necesitamos hacer algo que se sale de la tradición del algoritmo, nos encontramos con problemas como los del ejemplo inicial de esos alumnos que no sabían sumar 3 números consecutivos. ¿Cuánta gente habrá a la que le pongas un cuadrado apoyado sobre un vértice y te diga que eso no es un cuadrado, que es un rombo? ¿Cuánta gente no ve la imposibilidad de construir un triángulo que sea rectángulo, pero que el ángulo recto no esté apoyado sobre uno de los catetos de la base? Tenemos que enfatizar cuáles son las propiedades relevantes que hacen que un cuadrado sea cuadrado independientemente de cómo lo orientemos. Y que un triángulo puede ser rectángulo si tiene un ángulo recto, que da exactamente igual dónde situamos ese ángulo recto. Otro ejemplo. ¿Tiene sentido que nos planteemos cuestiones como esta? Si un bebé tiene 2 dientes con 8 meses, ¿cuántos tendrá con 24 meses? No hay que dedicar tanto tiempo al cálculo de la regla de 3, al cálculo de relaciones de proporcionalidad, si no hay previamente un estudio de qué situaciones se da una condición de proporcionalidad entre magnitudes y en cuáles no. Porque si no se aplica indiscriminadamente un algoritmo, incluso cuando no tiene sentido hacerlo, como en una situación como esta. Igualmente, si hablamos de área y perímetro, si el trabajo que hacemos con esas magnitudes se limita a las fórmulas, se nos escapa una gran cantidad de relaciones y de estudios y de razonamientos posibles que se pueden hacer sin tomar en cuenta la fórmula. Por ejemplo, si usamos piezas de un tangram, se puede observar con relativa facilidad cómo todas las figuras de la franja de arriba tienen la misma área, pues si están formadas por las mismas figuras. Sin embargo, los perímetros pueden ser diferentes, porque los lados que quedan visibles son distintos. Y si nos vamos a las 2 figuras de abajo, cielos, nos encontramos que claramente el área es distinta. Pues porque hay una zona roja que tiene la figura de la izquierda que no tiene la de la derecha. Sin embargo, el perímetro es el mismo, porque lo mismo da circundar ese cuadrado rojo por dentro que por fuera. Y aquí no estamos hablando de fórmulas, de convencionalismo,
ni de unidades de medida. Estamos comparando figuras y estamos realizando medición por comparación. Es decir, nos estamos yendo a los fundamentos de la medida de magnitudes. Otro criterio, que se enfatice las relaciones entre los sistemas de representación. Las matemáticas tienen una característica muy importante y es que se distancian de otras ciencias, unas ciencias empíricas como la biología o la física o la química, en la que hay un soporte físico, hay un soporte real que le permite a uno trabajar con herramientas de esas disciplinas. Lo que hacemos en matemáticas es que usamos formas de representar las nociones matemáticas. Y con esas representaciones podemos trabajar, podemos resolver cuestiones. Y esas representaciones nos muestran características de esas nociones matemáticas. Las matemáticas se pueden representar mediante símbolos, se pueden representar verbalmente, se pueden representar con números o de manera geométrica, de manera gráfica, etc. Lo más interesante es que una misma noción se puede representar en uno o varios de esos sistemas y que cada uno de esos muestra de alguna manera una faceta de esa noción matemática. Cuando un escolar es capaz de emplear, de usar diferentes sistemas de representación, pues sin duda está enfatizando un aspecto clave de su competencia matemática. De tal manera que siempre que sea posible, el profesor debería de promover que en sus tareas se involucre el uso y las relaciones entre distintos sistemas de representación. Y esto no crean que es muy raro. Aquí les pongo una página de un libro de texto cuya finalidad principal es que los estudiantes relacionen diferentes formas de representar fracciones. En el primer caso, aunque no se llega a ver, una de las franjas estaba coloreada y se dice, en cada caso escribe la fracción que expresa la parte que está coloreada. Es decir, de una manera gráfica, exprésamelo de forma numérica, con números. En el ejercicio 2, yo te doy la expresión numérica y tú dame la expresión gráfica. Colorea la parte que corresponde. Y en la pregunta 3, dame su representación verbal. ¿Cómo se dice esa pareja de números? Pues 1, rayita 2, se lee un medio, y el siguiente un tercio, y el siguiente un cuarto. Luego, en libros de texto son habituales este tipo de tareas que el profesor debe analizarlas con una perspectiva superior, porque claro, a los niños no se habla de sistemas de representación, pero sí interesa que ellos fomenten su trabajo con diferentes sistemas de representación. Ahí reside gran parte del dominio y del conocimiento de las nociones matemáticas. Con el desarrollo del software y de la informática, pues uno puede encontrar aplicaciones muy interesantes que enfatizan precisamente esto. Esto es un applet que está sacado de un portal del NCTM norteamericano, en el que una misma fracción pues se representa en un rectángulo y uno puede seleccionar su expresión como fracción, su expresión decimal, su expresión con tanto por ciento, que en todo caso lo que está haciendo uno es mostrar un mismo número racional de diferentes formas posibles. Y aquí tienen un ejemplo de tarea cuya finalidad principal es que los estudiantes reflexionen sobre qué sistema de representación es más apropiado o no para representar unos datos. La tarea dice que para hacer un trabajo en casa sobre medio ambiente, unos estudiantes han recogido algunos datos sobre el tiempo de descomposición de varios tipos de basura que la gente desecha. Así han encontrado que la piel de plátano tarda en descomponerse de 1 a 3 años, una caja de cartón aproximadamente 6 meses, un chicle de 20 a 25 años, un periódico pocos días o un vaso de plástico más de 100 años. Un estudiante piensa en cómo representar los datos mediante un diagrama de barras. Lo que se le pregunta al escolar es, da una razón de por qué no resulta adecuado un diagrama de barras para representar estos datos. Es decir, se le pide al estudiante una reflexión de la conveniencia o no de una forma de representación. Otro elemento importante para el diseño y selección de tareas son la selección de aquellas situaciones que enmarcan las tareas según el aspecto de la realidad en el que se consideren. Así, cuando uno estudiante es capaz de resolver tareas en un montón de situaciones, pues sin duda está dando muestra de la facilidad con la que aplica el conocimiento matemático que tiene.
Y de nuevo volvemos al marco del proyecto PISA, que en 2012 propone que hay 4 grandes tipos de situaciones en las cuales se pueden enmarcar las tareas matemáticas: personales, ocupacionales, sociales y científicas. Vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. ¿Cuáles son aquellas situaciones personales? Pues aquellas que se refieren a actividades propias de la persona que va a resolver el problema, de su familia o de su grupo de amigos, algo que le toca especialmente. Por ejemplo, preparación de alimentos, compras, juegos, salud, transporte personal, deportes, viajes, itinerarios, etc. Hay otro tipo de situaciones que se centran en el mundo del trabajo y todo lo que tiene que ver con los trabajadores. Por ejemplo, medir costos, ordenar materiales, la contabilidad, el inventario, el diseño, la toma de decisiones, etc. Hay otro tipo de situaciones que ya no dependen del individuo, sino que se enmarcan en la sociedad. Es decir, repercuten en el individuo, pero en medida de que él forma parte de una comunidad, ya sea local, nacional o global. Por ejemplo, con tareas que tengan que ver con los sistemas de votación, con el gobierno, con políticas públicas, con la demografía, con publicidad, con estadísticas, con economía, y aunque claramente a los individuos le afecta, pero le afecta como miembro de una comunidad más amplia. Finalmente, hay situaciones de tipo científico, que tiene que ver con la aplicación de las matemáticas al mundo natural y a otros mundos relacionados con la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, tareas que tengan que ver con el tiempo, con el clima, con la ecología, con la genética, con la medición y, ojo, con el propio mundo de las matemáticas como ciencia. Es decir, una tarea que no esté en ningún contexto diferente de las matemáticas, por ejemplo, resuelve la ecuación x más 7 igual a 9, pues es una tarea, una situación científica propia de la matemática. Otro elemento importante, ¿qué es lo que esperamos que los estudiantes aprendan con motivo de una tarea o con una secuencia de tareas? Y esas expectativas generalmente o tienen un carácter local, es decir, que persiguen un cierto objetivo, una finalidad a más corto plazo, o son tareas que persiguen desarrollar la competencia matemática. En general, una misma tarea que puede dar respuesta a una finalidad concreta, pues también puede ir en la línea de desarrollar la competencia matemática de los escolares. E insisto, lo que dije al principio, esas tareas siempre deben tener una intencionalidad, o bien promover un aprendizaje, o bien evaluar el aprendizaje que han desarrollado unos alumnos. Y eso es importante. Fíjense, si yo les pongo un ejemplo de un tema y digo los números decimales, uno puede pensar en muchas tareas que tienen que ver con los números decimales. Pero es que la definición del contenido matemático no es un elemento único para caracterizar una tarea, no es suficiente, porque ante un mismo contenido matemático como los decimales, pues se nos pueden ocurrir diferentes tareas. Y aquí tienen algunos ejemplos. La primera tarea tiene que ver con sumar números decimales, con multiplicar decimales o con dividir. El segundo problema es distinto. Dice, investiga si es posible encontrar un número que al multiplicarlo por 5 dé como resultado otro número menor que 3. ¿Puedes encontrar varios ejemplos? ¿Tienen algo en común? También tiene que ver con operaciones, pero es muy distinto del anterior. Tiene que ver con romper la creencia muy arraigada de que generalmente multiplicar da como resultado un número mayor, que multiplicar crece. Cuando uno trabaja los decimales, multiplicar puede reducir. La siguiente tarea se sale de las operaciones y se centra en que se identifiquen situaciones en las que tiene sentido usar números decimales. Y la última, pues se centra en el sistema decimal de numeración y en el propio conocimiento conceptual de qué significan los números decimales. Dice que si una marca comercial, que aquí en España es muy habitual, utiliza el valor 0,0 para indicar que su cerveza no tiene alcohol, ¿es posible que dicha cerveza contenga realmente algo de alcohol aunque la empresa anuncie eso?
Fíjense, tareas mucho más abiertas, tareas que persiguen dar respuesta a unos objetivos concretos, pero también que el estudiante ponga en juego. Son tareas dirigidas a un aprendizaje más global, más integrador. En este caso, una tarea dirigida al promover el desarrollo de la competencia matemática. Porque en ese problema se dan algunos datos de partida, pero se pueden poner muchos supuestos después. Se dice que en 1993 las reservas mundiales de gas se estimaron en esa cantidad de billones de metros cúbicos, que desde entonces se han consumido 2,5 billones. Y pregunta que cuándo se acabarán las reservas. Claro, eso uno lo puede resolver de una manera muy sencilla, haciendo una división y viendo para cuántos años dará. Pero claro, desde el año 1993 hasta ahora, las fábricas habrán seguido generando gas. Luego, habrá que hacer una estimación de cuánto gas se ha generado nuevo desde el 93 hasta ahora. Pero claro, uno también puede pensar, la población que había en el mundo en 1993 no es la misma que hay en 2014. De pronto ha crecido. Si ha crecido, la demanda de gas habrá sido más grande. Luego son problemas denominados de modelización en los que uno tiene que tomar una serie de supuestos, de convenciones, y dan como resultado un trabajo diferente de cuando son tareas más rutinarias. Otro ejemplo. Dice, la siguiente fotografía se tomó durante un descanso en una reunión de trabajo. ¿Desde qué altura se tomó? Les dejo a ustedes el reto de pensar si esto es una tarea de matemáticas y si lo es, ¿cómo se podría resolver? Lo que debemos ser conscientes es que no siempre tiene sentido que una tarea la contextualicemos en un contexto real cuando en realidad eso ni es real ni responde a algo habitual. Aquí tienen un ejemplo. Dice, en una tienda de dulces, 5/8 de los productos son pasteles, 2/7 son tartas y el resto son diferentes clases de pan. Si en total la tienda tiene 224 productos, ¿cuántos hay de cada uno de ellos? Mire usted, si usted como profesor entiende que es importante que los estudiantes calculen partes de un todo de forma fraccional, que la fracción actúe como operador, y a usted le viene bien que los niños sepan calcular los 5/8, los 2/7 o los 13/27 de una cantidad, póngaselo, que no pasa nada, que eso estará puesto en una situación meramente matemática y que sigue teniendo interés. Pero no desvirtuemos el sentido del uso de las matemáticas fuera del aula, porque esa pregunta ni se la hace el pastelero, ni se la hace el panadero, ni se la hace la persona que lleva los pasteles, ni tampoco la que se los come. Luego no tiene sentido que enmascaremos falsamente, porque los estudiantes cuando ven este tipo de cosas se ríen o dicen o perciben que los estamos forzando de una manera innecesaria. Otro ejemplo, que este fue usado en una prueba de evaluación española. El problema aparece con una foto aérea de una parte de Sevilla y dice, la Plaza de España de Sevilla fue construida por Aníbal González para la Exposición Universal de 1929. A continuación tiene representada en un esquema su forma geométrica, que es así una especie de semicírculo. En ese semicírculo se pintan o hay unos segmentos. Lo que pide la tarea es, di cómo se llama la figura geométrica, el segmento AB, el segmento OC, el segmento DE o la porción BC. Cielo, ¿para qué rayos me sirve a mí que la Plaza de España de Sevilla fue construida por ese señor en ese año que fue para la Exposición Universal? ¿Para qué me sirve la foto? Si yo necesito que un niño sepa lo que es un radio, lo que es una cuerda, lo que es una ságita, lo que es una semicircunferencia, pues se lo puedo preguntar, se lo pregunto, se lo explico, lo cuestionamos, ponemos ejemplos, pero no hace falta que desvirtuemos el aprendizaje de las matemáticas tratando de forzar un contexto que no es real. Finalmente, el quinto criterio que quiero compartir con ustedes es el de la complejidad. Y como muchos de ustedes sabrán y habrán percibido, son muchas las variables que afectan a la complejidad de una tarea matemática. Pues el propio enunciado que se use, las palabras que se introduzcan, la cantidad de datos, o si uno pone datos superfluos o no, que involucren varios sistemas de representación, etcétera. Pero a mí me interesa especialmente un criterio de organización de la complejidad que tiene que ver con lo que se le exige al escolar,
con la demanda cognitiva que le exige al resolutor. Y también en el marco del proyecto PISA se proponen 3 niveles de complejidad que depende de lo que una tarea demanda al resolutor. Y se establecen esos 3 niveles que les describo aquí. ¿Cuándo una tarea está en el nivel de reproducción? Cuando está enmarcada en un contexto muy familiar, es decir, lo que habitualmente se hace en clase de matemáticas, cuando involucra conocimientos que ya se han practicado, cuando únicamente hay que usar unos algoritmos o unas operaciones estandarizadas, o bien unas fórmulas de tipo elemental. En el siguiente nivel de conexión, los estudiantes ya manejan contextos que no son del todo familiares, ya requieren interpretar, explicar, emplear diferentes sistemas de representación y usar estrategias de resolución de problemas, ya no un aspecto tan técnico como antes. Y en el último caso, hay tareas de reflexión que pueden estar enmarcadas en cualquier contexto, que involucra la creatividad de los alumnos, que les permite ejemplificar y usar conceptos, relacionar conocimientos y generalizar y justificar resultados. Luego se identifican diferentes aspectos muy importantes y que modifican las características de una tarea. No es lo mismo una tarea que se resuelva solo mediante la aplicación de un algoritmo estándar, como que yo tenga que elaborar una estrategia de resolución de problemas, o otra tarea en la que se me pida generalizar o justificar. Lo que se pide es muy diferente. Pensemos en un contenido muy sencillo. La suma de números naturales. Pensemos en una suma, en una tarea que tiene que ver con la suma. Esa, realicen la suma 4.578 más 9.821. Otra tarea, si en mi hucha tengo 45 euros y mi cumpleaños me han regalado otros 50, ¿cuánto tengo en total? En el primer caso se resuelve mediante el algoritmo estándar. En este otro, pues tengo que identificar eso como que es una situación de suma, tengo que identificar cuáles son los sumandos y tengo que hacer el algoritmo. Luego implica el conocimiento anterior, pero tiene una demanda superior. Si seguimos creciendo, llegamos a un nivel que es un poco diferente. Aquí no es que tengan que resolver un problema, que se lo tienen que inventar. De alguna manera le acotamos la situación que tenga que ver con el deporte y que se resuelva con esa suma. Ya no le damos una situación que tiene que ver con suma, sino que los estudiantes la piensen. Y este es un ejercicio de generalización, es una tarea que se podría enmarcar en ese último nivel de reflexión. Descubre qué números entre los 20 primeros números naturales no se pueden escribir mediante una suma de 2 o más números consecutivos. Piensa la razón y explícala. La demanda que se le exige al estudiante es muy diferente. Independientemente de que identificamos que persiguen diferentes cosas, la demanda cognitiva que le involucra, que le exige al resolutor es distinta. Como le he dicho al principio, diferentes criterios que el profesor puede usar para proponer tareas, que hay muchos más, pero yo destaco estos 5 porque me parecen especialmente importantes en el marco de la selección y el diseño de tareas que persigan desarrollar la competencia matemática de los estudiantes. Y si recuerdan al principio, decíamos que íbamos a hablar de 2 cosas fundamentales. Partiendo de esa noción de competencia, íbamos a ver diseño, criterios para diseñar y seleccionar tareas y además cómo se pueden considerar diferentes maneras de considerar esas tareas en el aula. Y este bloque lo vamos a denominar gestión del aula, tratando de organizar esa idea. Esa ilustración que había antes destaca un aspecto que tiene que ver con esa gestión, que es cómo se pueden organizar los alumnos, cómo se sientan, si se organizan en grupitos o no. Pero son muchas más las variables, y seguramente ustedes conocerán muchas más que yo, que son las que intervienen en el proceso de dinamización, de gestión del aula. Y aquí solo me gustaría poner
algunas pinceladas sobre 3 de ellas: comunicación, organización de los alumnos y el ambiente de aprendizaje que se promueve. Aquí aparecen algunas ideas sobre comunicación que son muy sencillas. ¿Cuándo se genera comunicación? Pues cuando una o más personas establecen entre sí mensajes e intercambian mensajes, en el caso de la matemática, que habitualmente usan terminología de esta disciplina. La comunicación se puede establecer oralmente, por escrito o incluso mediante gestos. Y aunque es cierto que la comunicación en el aula de matemáticas generalmente recae en el profesor, pues este puede fomentar también una participación activa de los escolares. Así, por ejemplo, dentro de un aula se pueden dar diferentes modos de comunicación. Hay un modelo expositivo en el que uno de los individuos narra una historia o expone una idea. Hay un modelo de cuestionamiento en el que uno hace preguntas al resto. O hay un modelo más amplio de comunicación en el que todos los individuos interactúan exponiendo ideas y haciendo preguntas unos a otros. El modelo tradicional del aula hace que el modelo sea expositivo, que el profesor asuma la responsabilidad de hablar, de narrar, de explicar, mientras que los estudiantes en ese caso, pues, o bien escuchan o hacen que escuchan. Únicamente, que es lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Yo supongo que ustedes estarán escuchando. Cuando alguien hace una pregunta, se levanta la mano, la plataforma así funciona también y se le da paso. Pero suele ser un modelo expositivo en el que uno interviene y los demás escuchan o hacen que escuchan. El cuestionamiento es muy habitual en el aula. Son preguntas que generalmente lanza el profesor a los alumnos. Si hay un alumno que no encuentra, por ejemplo, una regularidad en una secuencia, pues el profesor le puede preguntar, pues mira, a ver, ¿qué diferencia hay entre este término y este otro? Y entre estos dos, ¿no encuentra una relación aquí entre este número y este? O en ocasiones la cuestión es más directa y se pide confirmación de un resultado. ¿Cuánto es 5 más 5? ¿Qué es un pentágono? ¿Qué es un cuadrado? ¿Con qué instrumento de medida podré medir esta distancia? O hay cuestiones que son un poco más reflexivas. ¿Cómo has llegado a eso? ¿Tú qué opinas de lo que dice tu compañero? ¿Por qué esa solución no es válida? Otro modelo discursivo es el de la discusión. Y ese es un modelo clave para interactuar el profesor con sus alumnos y los alumnos entre sí. Siempre se puede generar una discusión con motivo de la resolución de una tarea, de una cuestión que lance un profesor, hacer un cierto balance, pero lo que no cabe duda es que una discusión entre alumnos puede ser muy reveladora de su pensamiento en matemáticas. Y les pongo un ejemplo. Fíjense, un profesor en el aula pregunta, ¿cuánto es 4,38%? Un alumno dice, creo que 4,3800. Dice el profesor, ¿y qué piensa el resto? Dice, pues sí, yo también lo creo, pues 4,3800. Y dice otro alumno, no es eso, es 438. Entonces el profesor, en vez de cerrar ahí, le pasa esa idea al primero que intervino, que dijo que era 4,3800. Y es que se sostiene y se reafirma, es 4,3800. Lo único que hay que hacer es añadir 2 ceros. Y dice el profesor, ¿y qué pasa con esos 2 ceros al final? Y dice el niño que dijo 438, pues que ahí no hacen nada. Dice el otro crío, de acuerdo, no hacen nada. Pero entonces, ¿por qué están ahí? Y dice el primero, porque la norma dice que hay que añadir 2 ceros. Que así nos lo enseñaron, que multiplicar por 100 es añadir 2 ceros. Y aunque otro alumno le dice, pero no hacen nada, dice, pues da lo mismo, tú puedes tener 4,3800 o 4,38. De acuerdo. Pero a fin de cuentas es exactamente lo mismo, los ceros no hacen nada. En un diálogo aquí, en el que el mayor peso de la discusión ha estado entre dos escolares, pues es muy interesante ver cómo se intercambian información, cómo validan sus razones y cómo interpretan todo el conocimiento matemático que tienen en su cabeza. Aquí tienen algunas recomendaciones. Esto está sacado de un estudio que se hizo con profesores en el que cada uno daba
alguna recomendación para fomentar el uso de una comunicación significativa en el aula y dejaron algunas ideas que le he puesto en esa diapositiva. Tratar de enfatizar el porqué, nunca responderse el profesor sus mismas preguntas, dejar pausa para que los estudiantes intervengan o procurar que todos los estudiantes estén atentos, oyendo o que participen. No son recetas, son recomendaciones. Y yo creo que si uno piensa, en muchas ocasiones una de estas cosas la ha puesto en juego. Lo interesante es que se le dan algunas pistas sobre qué otras cosas se pueden hacer. Como hemos visto, algunas buenas preguntas pueden equivaler a un discurso expositivo muy selecto. Si se logra generar una discusión o un debate productivo, los resultados pueden ser muy interesantes. Seguramente ustedes habrán visto y serán capaces de describir muchas organizaciones de aula que hayan visto con motivo de su práctica docente y han visto qué pasa cuando los estudiantes trabajan en grupo, qué pasa cuando trabajan individualmente, qué pasa si se lanzan grupos más grandes, qué pasa si trabajan por parejas. Todas esas configuraciones tienen ventajas e inconvenientes. Y lo cierto es que en el aula de matemáticas todas tienen cabida, todas tienen sentido, todas se pueden usar. Hay un investigador portugués, se llama João Pedro da Ponte, que hizo un trabajo hace algunos años muy interesante en el que describía diferentes modos de organización y el tipo de actividades o el interés que tenían desde el punto de vista del aprendizaje. Así que cuando están en gran grupo, generalmente se puede presentar materia, se pueden conducir debates o se pueden plantear cuestiones cuya finalidad sea negociar algún significado, buscar algún acuerdo o buscar enriquecimiento. Si se trabaja en grupos pequeños, ahí se pueden abordar investigaciones y proyectos. Se enfatiza la argumentación y se fomenta que se dividan tareas según las cualidades de cada individuo. Si los estudiantes trabajan en pareja, pues pueden resolver tareas que sean relativamente estructuradas, algunos problemas, y ahí hay un intercambio positivo muy próximo, muy cercano de uno a otro. Finalmente, si uno trabaja de manera individual, pues puede ejercitarse, puede también resolver problemas o puede practicar la memorización. En este caso se fomenta la responsabilidad personal y la autonomía. Como digo, esto tampoco desea sentar cátedra y no significa que se dé necesariamente en esta dirección, pero sí se pone de manifiesto de una manera muy clarificadora desde mi punto de vista que no es arbitraria esa organización de los alumnos, que hay que tomar decisiones que estén fundadas y aquí se explican algunos de los intereses claves que se pueden dar en esas diferentes configuraciones. Finalmente, la última idea que tiene que ver con el tratamiento de las tareas en el aula hace un poco balance de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Tiene que ver con el tipo de tareas que se proponen, con el tipo de uso, con el tipo de actuaciones que el profesor favorece o frena. ¿Pueden los alumnos, pueden pensar ustedes los que sean profesores, pueden sus alumnos intervenir libremente en clase? ¿O bien ustedes solicitan la intervención? ¿Se les da pie a que intercambien opiniones con sus compañeros? ¿Se les deja hablar? Generalmente yo he conocido muchos profesores que cuando les dejan tiempo expresamente para hablar a los estudiantes, pues llega un momento en que distinguen tiempo de hablar de tiempo de no hablar y se eliminan muchos problemas de disciplina. ¿Se trata a todos los alumnos del mismo momento? Y les quiero poner un ejemplo de cómo se puede hacer un ambiente de clase participativo en el que todos los estudiantes participen y que se tome en consideración lo que los críos dicen. Espero que el sonido se oiga porque yo lo voy a reproducir directamente desde mi computador. Está hecho en una clase de educación primaria en las Islas Canarias, aquí en España. Espero que se entienda bien. Muy bien, vamos a resolver un problema y el problema es el siguiente. Queremos saber cuántos boliches hay aquí en esta bolsa. Y lo primero que vamos a hacer es una estimación. Decir cuántos hay. Yo creo que hay 3. ¿Están de acuerdo? Joan, ¿estás de acuerdo? ¿Hay 3? No, ¿por qué? Porque ahí hay 100.
Hay 100, yo no lo sé si hay 100, ahora vamos a averiguarlo. Pero ¿por qué no hay 3? Porque esos son muchos. Vale. Venga, ¿cuántos crees tú que hay? 100. Ahora todos van a decir 100. 20. 20. 100. 80. 90. 40. 30. 100. 100. 29. 40. 100. Yo creo que hay 1000. 1000, ¿qué pasa? Que son demasiados. Son, a ver, Danuzú, ¿qué pasa? Que serían demasiados y tendría que tener 2 bolsas de esas. 2 bolsas de esas. 1000 dice Danuzú que no, porque sería demasiado. Pues vamos a escribir los números que han dicho ustedes en la pizarra. En este momento el profesor escribe en el aula los valores que han dicho los niños. Permítanme que veamos el siguiente fragmento, aunque no lo veamos entero, espero que lo hayan pescado. Él presenta una bolsa llena de canicas, de bolitas, y les pregunta que cuántas hay. Cada uno da su estimación. Y hay uno, el último, Tanausú, muy gracioso, que dice: yo creo que hay 100, pero para tener 1000 harían falta 2 de esas bolsas. Reproducimos un poquito más el vídeo. Estas son las cantidades que han dicho y vamos a ver, ¿creen que puede haber 20? No. ¿Por qué? ¿Por qué, Laura? ¿Por qué? Porque entonces serían pocos. Serían pocos. ¿Tú crees que serían pocos? Y Tanausú dice que él ya sabe cuántos hay. ¿Cuántos hay, Tanausú? 100. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? Explícame. Lo que me estabas diciendo antes. Porque vivo en el número. Ahí por el número. ¿Y cuánto cuesta esa bolsa de boliche? 1 euro. ¿Por qué lo sabes? ¿Dónde lo pones? Aquí. Claro, aquí está el precio. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Y cómo podríamos saber si realmente hay 100? A ver, ¿quién tiene alguna idea? A ver, ¿quién tiene alguna idea? Venga, levante la mano. ¿Qué podríamos? Contándolo. ¿Y cómo los podemos contar, Joan? Abriendo la bolsa. Abriendo la bolsa y cómo los contamos. Sacando la ¿Cómo se bolsa. puede contar? Sí, sacándolo, pero ¿cómo? ¿De uno en uno o cómo? A ver. Espera. Carmen. En uno. De uno en uno. ¿Tú, Patricia, qué dices, guapa? Que tenga que coger un plato o algo. ¿Un plato o algo para qué, cariño? Para ponerlo. ¿Por qué? Porque se puede marear por todo el suelo y se puede. Paramos aquí. El vídeo continúa cuando se dan cuenta, el profesor le dice que contando de 1 en 1 tardaríamos mucho, entonces alguien dice, pues contando de 2 en 2. Y eso abre la veda. Uno dice, pues contando de 3 en 3, de 20 en 20. Uno dice, de 50 en 50 y en 2 pasos lo he hecho. Y hasta que se da cuenta de que contar de 50 en 50 es muy problemático. Pues ahí se muestra un ejemplo de secuencia de clase en el que se facilita la discusión, en el que se toman en cuenta la opinión de los que dicen, en donde se le da pie a que ellos intervengan, y en el que se nota la importancia del profesor que guía por donde quiere que vayan los alumnos, pero que le da mucho valor a la opinión de sus estudiantes. En general, por lo general, hay que buscar siempre que haya tiempo de que las matemáticas se puedan explorar y que los escolares se familiaricen con ellas. También podemos sacarle partido a los espacios, a los materiales que disponemos. En cualquier caso, el ambiente que generemos debe fomentar el desarrollo de la competencia matemática de los escolares. No hay que desdeñar el trabajo individual, pero también se puede introducir el colaborativo. Se pueden afrontar retos intelectuales y de solución de problemas complejos. Y también hay que dar pie a que se planteen cuestiones y conjeturas y tratar de defenderlas con argumentos matemáticos. En resumen, y ya con esto acabo, cuando pensamos en el desarrollo de la competencia matemática, debemos reflexionar con mucho cuidado
sobre el significado de la matemática, sobre las tareas que uno propone y sobre la actividad docente en el aula. Y esto no son cuestiones sencillas, y creo que hemos puesto algunos ejemplos que lo ponen de manifiesto. Yo no pretendo sentar cátedra ni teorizar sobre las cuestiones. El objetivo aquí era plantear ejemplos, problemas y cuestiones que analicen toda la complejidad que aparece, que surge del aula de matemáticas, pero con el objetivo de enriquecerla. A mí siempre me gusta señalar que es importante que uno asuma que siempre es posible una nueva orientación con respecto a lo que uno hace, que siempre hay otro punto de vista, pero que nunca significa eso que haya que abandonar lo que uno viene haciendo o lo que ya tiene establecido. Y con esto cierro mi presentación y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias.